Bienvenidas una tarde más a ECO. Hoy vamos a hablar del proceso de integración europea y concretamente de lo que se llama o de lo que hemos dado en llamar la Unión Monetaria y Económica Europea. Y es que la crisis ha puesto encima de la mesa las carencias institucionales con las que esta Unión Monetaria Económica Europea se puso de manifiesto, se introdujo en su momento. Y también ha puesto de manifiesto la crisis, las disparidades regionales que existen en los diferentes países, las disparidades productivas y la incapacidad de las instituciones europeas de dar una solución a estas disparidades. Es más, lo que se ha podido comprobar con las crisis es que estas diferencias productivas, diferencias políticas, diferencias sociales se han incrementado en los últimos tiempos y la crisis ha reforzado estas diferencias. Lo que es más preocupante, las políticas que se han implementado desde Bruselas han agravado o no han sabido lidiar con estas diferencias y lo que han puesto o han reforzado la privilegiada situación de las empresas transnacionales, de las oligarquías financieras o de las grandes fortunas y de los países con mayor potencial competitivo. Bien, pues por si esto no fuera poco, tenemos que añadir un elemento más y es cómo sale Europa después de eso que se ha dado en llamar el desafío griego. Consideramos nosotros desde ECO que la respuesta que se ha dado a desde Bruselas a esta especie de desafío, reformulación o intento de reformulación del proceso de integración europea da como resultado una Europa más oligárquica y más autoritaria. Bien, pues este es el pasivo que queremos poner a las espaldas de este proceso de integración, en esta etapa del proceso que se llama Unión Monetaria y Económica. Y en este pasivo nosotros nos queremos preguntar cuáles son los elementos para reformular esta Unión Monetaria. ¿Es posible reformularla o una alternativa política progresista tiene que poner encima de la mesa la salida, la rotura de esta moneda única? Bien, pues con estos elementos, con estos mimbres, vamos a hacer el programa de hoy e intentar preguntarnos acerca del futuro, del presente y del pasado de la Unión Monetaria y Económica y del euro en el proceso que estamos inscritos. Os dejamos en primer lugar con el título y en segundo lugar con un vídeo donde hemos querido hacer un pequeño repaso a la historia de la Unión Europea con unos hitos que hemos considerado relevantes que poner encima de la mesa. Empezamos con ECO. Bienvenidas.
Pues ya lo hemos visto, una larga historia, varias décadas de integración europea. Vamos a pasar a presentaros a los invitados que tenemos hoy con nosotros para ir desgranando la temática que os hemos preparado en el programa de hoy. En primer lugar, tengo a mi izquierda al compañero Antonio Sanabria, que es economista, miembro de la plataforma 2015 y más, del colectivo Novecento y también de Econonuestra. Bienvenido y muchas gracias. Bien hallado, muchas gracias. Muy bien, y también tenemos a Juan Antonio Gimeno, presidente de Economistas Sin Fronteras y además catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Al revés, gracias por este programa. Y Antonio Estella también está con nosotros, es catedrático Jean Monnet de Derecho y Gobernanza Económica Europea. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio, y bienvenido. Muchísimas gracias, un placer. Pues si queréis empezamos con una primera valoración. Hace bien poquito se hablaba en el Parlamento Europeo del Estado de la Unión. Bien, pues ¿cuál es el Estado de la Unión? Centrándonos en esta parte o en este proceso de integración que es la Unión Económica y Monetaria. Antonio, si quieres empezamos contigo. Sí, bueno, yo creo que es un estado manifiestamente mejorable, por lo menos, ¿no? Es decir, tenemos una unión monetaria muy dispersa, digamos, muy heterogénea, donde en medio de la crisis ha habido países a los que les ha ido razonablemente normal, incluso ha habido países a los que les ha ido bien. Alemania sería un ejemplo, ¿no? Evidente, ¿no? Es decir, se ha utilizado ese país como valor refugio, ¿no? En lo que a la compra de deuda soberana, por ejemplo, se refiere. Y hay países que les ha ido mucho menos bien o catastróficamente mal, que son los países periféricos y en particular algunos países del sur como Grecia, y yo mantengo que nuestro país le ha ido especialmente mal durante la crisis, ¿no? Entonces yo creo que esta simetría, digamos, en la que está basada, de la que luego hablaremos, ¿no? La zona euro se ha visto claramente, se ha puesto en manifiesto, ha emergido en plena crisis de manera muy clara, además, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues Juan, si quieres seguimos contigo. Esa disparidad, ¿estás de acuerdo con el planteamiento que nos decía Antonio de ese incremento de las discrepancias o disparidades en la Unión Europea? Globalmente de acuerdo. Yo creo que los fallos de diseño iniciales se están pagando. Mientras las cosas han ido bien se notaba menos, pero en cuanto ha habido problemas se han notado más, y sobre todo subrayando ese aspecto de la desigualdad, ¿no? Cómo la desigualdad ha crecido y ha perjudicado sin duda a los más débiles, quizá también a los que han tenido menos oportunidades de controlar la burocracia. Y por otro lado, en una Unión Europea que, como desgraciadamente pasa cada vez más en el mundo, en que la democracia parece secuestrada y realmente parecemos monigotes de los poderes financieros y de las grandes empresas transnacionales, que hacen que muchas veces pensemos quién manda realmente, ¿no? Muchas gracias, Juan. Pues si quieres, Antonio, una última valoración, unos primeros elementos para el debate. ¿Cómo está el Estado de la Unión en estos momentos, de acuerdo con tu visión? Bueno, por dar dos brochazos, diría que en primer lugar es una unión monetaria que tiene la moneda común y poco más. Y la segunda cuestión es que, a mi juicio, el euro no es una causa en sí misma de la crisis. Estamos ante una crisis de deuda fundamentalmente privada, pero el euro plantea un problema de gobierno de esa crisis, de salida de esa crisis que la agrava en cuanto a lo que son las salidas, al tener acreedores y deudores en la misma casa, o sea, ambos compartiendo una moneda común. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos estado hablando de la Unión Monetaria y Económica, pero nosotros hemos querido desde ECO preparar, con la ayuda de nuestros compañeros Moy, Antonio y Nuria, una especie de jerga económica, que ya sabéis que es una nueva sección en esta temporada de ECO, donde queremos explicar qué es ese concepto de la Unión Monetaria y Económica, que es una etapa más del proceso de integración que se empezó, como nos decía el vídeo, en 1951. Vamos a ver qué nos cuentan los compañeros. La Unión Monetaria Europea se inicia formalmente en 1999. 11 Estados miembros, hoy ya 19, pasan a tener además el euro como moneda común, desapareciendo sus antiguas monedas nacionales en 2002. La nueva moneda única es emitida por el Banco Central Europeo, institución monetaria común, aunque formalmente independiente, a la que se cede el control de la política monetaria. No todos los socios de la Unión Europea lo son también de la Unión Monetaria. Así,
Reino Unido, Dinamarca o Hungría, entre otros, mantienen aún su propia moneda. La eurozona presenta otra particularidad, además de la de formar parte de una unión económica aún mayor, y es que se trata de una unión monetaria no ya sin unión política, sino también sin unión ni coordinación fiscal. Entre las múltiples vías de integración posibles, se optó por un modelo de unión monetaria entre estados soberanos, donde además cada cual se financia por separado y emite su propia deuda pública, aunque todos tengan un banco central común. La opción finalmente impuesta estableció unos criterios de convergencia nominal como requisito de entrada y confiaba en que la moneda común bastase para lograr una convergencia real entre sus miembros, convergencia que no se ha producido. La fortaleza de la Unión Monetaria Europea se basa en su carácter irrevocable, pero este compromiso supone también su mayor debilidad. Así, ante cualquier excepción, como la posible salida de Grecia, toda la Unión perdería su credibilidad, pero mantener el compromiso tampoco garantiza la estabilidad. Bueno, pues nos han permitido conocer muchos de los elementos que han puesto encima de la mesa nuestros invitados. Yo les quería lanzar una pregunta que está implícita en el vídeo, ¿no?, acerca de la opción que se tomó a la hora de decidir qué tipo de unión monetaria o qué tipo de integración de pasos tenía que dar la integración europea. ¿Cuáles son, según vosotros, los principales errores que se cometieron en ese diseño y que probablemente hoy estemos pagando, ¿no? ¿Cuáles son los principales diseños o los principales errores en el diseño de la unión monetaria? Si quieres empezamos contigo, Antonio Sanabria. Bueno, pues yo diría que errores muchos, pero por destacar uno, se ha demostrado lo desastroso que es un país que emite deuda pública en una moneda que no controla. Y ese es, digamos, que el mayor error. La unión monetaria, lo que es la eurozona, surge como una respuesta, en cierta medida, a lo que era el sistema anterior, que era el sistema monetario europeo, donde había una serie de monedas de países dentro de la Unión Europea o de la Comunidad Europea previamente, que establecieron un tipo de cambio fijo, es decir, un valor fijo, inamovible entre sus, o al final no tanto, entre sus monedas. Como eso perdió credibilidad a partir de la reunificación alemana y como Alemania marcó unilateralmente la política monetaria del resto al subir los tipos de interés para contener la inflación por los gastos de la unificación, todos los capitales fueron para allí y el problema es que, atraídos por ese mayor tipo de interés, y el problema es que las demás monedas eran incapaces de mantener ese tipo de cambio que se había fijado, el euro parecía ser una respuesta en el sentido de que obligaba a Alemania a compartir a institucionalizar y compartir esa gobernanza monetaria. El problema que vemos es que, como decía al principio, al juntarse acreedores y deudores en esa crisis de deuda global dentro y fuera de Europa, pues el problema que hay es un problema todavía mayor, al margen que también está de las cuestiones ideológicas que impregnan lo que es la Unión Europea. Claro, entiendo por tu respuesta que hay, en cierto sentido, nos estás diciendo que la integración europea se ha hecho al calor de los intereses del centro, ¿no?, de eso que llamamos centro, concretamente de Alemania, pero los países periféricos también han obtenido ciertos beneficios, ¿no? Es decir, la periferia hasta el estallido de la crisis obtuvo una reducción de tipos comparado a lo que, por ejemplo, se estaban financiando anteriormente antes de la entrada del euro. Han permitido ciertos niveles de convergencia en términos de renta per cápita. No sé, Juan, es decir... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y con lo que ha dicho Antonio, que no son incompatibles, ¿no? Claro. Es decir, que como en casi todo, pues hay luces y sombras, y es obvio que una moneda como el euro más fuerte implica ventajas, ¿no? Un área comercial mucho más amplia y una mayor defensa frente a los ataques especulativos y demás, ¿no? Pero yendo a la pregunta de los fallos de origen, y han ido saliendo algunas de las cuestiones, yo casi telegráficamente, como decía Antonio, muchos, pero destacaría tres, ¿no? Uno, el primero, el que no hay simultáneamente una hacienda comunitaria propiamente dicha, es decir, que la hacienda comunitaria represente un 1% del PIB europeo, significa que no existe realmente, lo cual implica que tiene una incapacidad manifiesta de corregir crisis asimétricas, de corregir desigualdades, de ayudar a converger realmente, ¿no? Segundo fallo,
el que en el diseño del euro se prima por encima de todo la estabilidad y la lucha contra la inflación, ¿no? En buena presupuestaria, ¿no? Sí, ¿no? Y esto implica en que en el propio diseño de otras instituciones y en las políticas, pues por ejemplo, casi la austeridad ahora que estamos sufriendo como dogma está implicando unos errores manifiestos de política que están marcando todo, ¿no? Y el tercero, ligado también a todo lo anterior, es el propio diseño del Banco Central Europeo. Desde que su objetivo prioritario es contener la inflación frente a otros bancos centrales, que el desempleo, el pleno empleo es otro de sus grandes objetivos, en el caso del Banco Central Europeo ese formalmente es un objetivo secundario, ¿no? Que ya marca. Y aparte, si luego da tiempo lo hablamos, lo discutible de su propio diseño de presunta independencia y de lo que ello supone, ¿no? Claro, independencia de quién y dependencia de quién, ¿no, Antonio? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que se está diciendo, pero quiero retomar uno de los temas que comentabas tú antes, ¿no? Que es quizá una dimensión más política, digamos, en los errores de diseño del euro, ¿no? Te cojas al analista que te cojas, historiador económico, sobre cómo se genera, se crea el euro, todos están de acuerdo. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Harold James, ¿no? Que es un historiador económico de la Universidad de Princeton, que ha hecho un libro excelente sobre el parto, la génesis del euro. Lo que tienes encima de la mesa son dos actores, dos países fundamentalmente, que son los que negocian prácticamente el 90% de las cuestiones relativas al euro, que son Francia y Alemania. Por motivos diferentes, digamos, ahí hay una discusión fuerte. Alemania, tenemos que recordar que se está reunificando, se acaba de reunificar, y Francia ve cómo Alemania, si no la ata, digamos, a través del euro, Alemania, digamos que se va hacia el este, hacia la famosa Ostpolitik, ¿no? La política hacia el este, y por tanto tiene un interés importante, digamos, en retener a Alemania dentro de la Unión Europea y retenerla todavía más fuertemente a través del euro, ¿no? Bueno, esta es una historia convencional. No tenemos tiempo probablemente para discutirla, digamos. Yo creo que hay algún matiz que hacer a esa historia convencional, porque yo creo que realmente al país que más le interesaba hacer la unión monetaria era Alemania, más que Francia, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero los demás actores, digamos, del momento, los demás estados de la Unión Europea en ese momento desaparecen de la negociación. El libro de Harold James cita fundamentalmente a Francia, fundamentalmente a Alemania, algo al Reino Unido, que es un país que lo que hace es hacer de Pepito Grillo, ¿no? Que va poniendo un poco todos los puntos sobre las íes de los errores de diseño del diseño que están negociando en ese momento alemanes y franceses, y que luego finalmente decide, con excelente criterio bajo mi punto de vista, salirse del euro, no estar en el euro, haciendo esa cláusula de opting out, ¿no? Que aparece en el Tratado de Maastricht, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que esa negociación económica, monetaria, por parte de los dos grandes países del momento, de ese momento, yo creo que está en el origen de muchos de los errores que se cometen posteriormente y muchos de los errores de diseño que se producen en ese momento y que luego, digamos, vemos reflejados en este momento de la crisis. Yo creo que empezamos mal de alguna manera, ¿no? Es decir, tenía que haber sido una negociación mucho más abierta, mucho más amplia, en donde países como Italia, por ejemplo, tuvieran un input mucho más... Pero no solamente Italia, es decir, países como España, que estaban ya en ese momento en la Unión Europea, tendrían que haber tenido un papel mucho más preponderante, o por lo menos igual de importante que el resto de los Estados miembros, y no fue así. Con lo cual yo creo que eso explica en gran medida por qué se diseña como se diseña el euro y por qué tenemos los problemas que tenemos en un momento de crisis económica fuerte que en ese momento nadie pareció percibir. Es decir, el contrafactual de qué ocurriría si hubiera una crisis parece que nadie lo hace, ¿no? Ahí parece de todas maneras como, bueno, varias etapas, pero concretamente una primera tal vez en la que se imprime un carácter más social y de hecho donde se crea todas estas instituciones que se han dado en llamar estado de bienestar, ¿no? La época dorada que llaman de 45 a 73, y luego una segunda época donde la revolución conservadora se instaura en los tratados, se instaura en la integración, y es precisamente ese momento donde se crea esta unión económica y monetaria, donde los tratados parece que dejan de tener ese aspecto más social, ¿no? Que hizo de Europa una isla en el mar neoliberal y se convierte pues casi en el adalid del neoliberalismo en el mundo, ¿no? ¿Qué papel jugó la desaparición de la URSS en el proceso de integración europeo? Yo creo que es relevante en el análisis, sobre todo en la diferente naturaleza de la integración
antes y después de la desaparición de la URSS, ¿no? Empezamos contigo. Bueno, yo creo que la desaparición de la URSS fue una cuestión que ayudó mucho, bueno, ideológicamente sin duda, pero eso también fuera de Europa, pero además ayudó mucho a Alemania, porque fue su principal vía de destino de su proceso de deslocalizaciones y bueno, se ha dicho que la política alemana de contención salarial es la que ha hecho ganar competitividad en los mercados y volver a ser una potencia exportadora. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, creo que era una cuestión, sin duda, siempre mantener los costes, especialmente los laborales, pueden ayudar desde el punto de vista del gran capital, pero yo diría que eso más bien lo que hizo fue conseguir un excedente que permitiera financiar los costes de la adquisición y remodelación de las empresas que se adquirieron en la Alemania del Este y la expansión a otros países, especialmente de Europa del Este, que era un mercado bastante goloso, ¿no? Una población más bien formada, ¿no? Unos mercados totalmente abiertos y cercanos a Alemania. Pero el euro ha permitido incrementar esas disparidades, porque además tenemos el análisis de Piketty, ¿no? Nos dice, pues la cohesión o la convergencia en términos de renta per cápita se da en la primera parte, en la segunda parte, esta que mencionaba, cuando ya desaparece la Unión Europea, empiezan los tratados nuevos, pues esa convergencia desaparece y además coincide con la instauración del euro, con lo cual parece que el euro es uno de los elementos que ha potenciado esa divergencia entre norte y sur, o por lo menos la ha permitido que se incrementara. Sí. Si me permites simplemente un matiz al hilo de eso que dices de la convergencia, depende qué convergencia y depende qué etapa temporal. Por ejemplo, buscando unos datos del PIB per cápita de España y Alemania, si tú lo comparas, en 1998, es decir, un año antes de entrar, España tenía un 79% del PIB per cápita de Alemania. En 2005 tiene un 87%. Estamos hablando de casi 10 puntos porcentuales, no está mal. Pero claro, en 2015 tiene un 75%. Es un nivel similar al de 1995. Claro. Entonces, la crisis ha hecho mucho. Y también depende de cuándo. Esto me acuerdo, en la época álgida del boom económico, especialmente en la periferia, se ponía como un ejemplo de, bueno, qué maravilla el euro. Y ahora qué desastre el euro. Bueno, yo creo que hay más factores. Elementos, donde sí que ha habido, que lo señala por ejemplo Aglietta en su último libro, es que sí que ha podido haber un proceso de concentración industrial y productiva, que eso sí que puede agudizar o ha empezado a agudizar más aún las divergencias en Europa. Antonio, al hilo de lo que estás diciendo, tenemos una entrevista con Josep Borrell, que es expresidente del Parlamento Europeo, destacado dirigente socialista, además profesor de Economía, donde le hemos preguntado acerca de estas disparidades y del papel de Alemania y del papel de la periferia. Vamos a ver qué nos dice para continuar el debate con los invitados. Todos los países no tienen el mismo poder. Sería utópico imaginar que Lituania y Alemania cuentan lo mismo. No cuentan lo mismo, entre otras cosas, porque no tienen los mismos votos en el Consejo, ¿no? Los votos reproducen la dimensión que de cada país tiene, dimensión demográfica, económica, capacidad de influencia política, que es la consecuencia de lo otro. Y natural que Alemania ha jugado su carta y ha impuesto su concepción de la organización de la vida económica, su famoso ordoliberalismo, y los países endeudados no han tenido más remedio que aceptar unas recetas que llevan la marca ideológica de la Alemania triunfante, que ha sacado un gran provecho de la crisis, en la medida en que sus bonos se han convertido en valores refugios, han ahorrado mucho dinero en tipos de interés, y ciertamente estamos en una Europa conformada cada vez más de acuerdo con los esquemas mentales y las técnicas de política económica alemanas. El ordoliberalismo alemán, nos hablaba Josep Borrell. Juan, al hilo de lo que estaba comentando, y además nos lo has dicho en la introducción, ¿qué legitimidad democrática tienen las leyes que emanan de la Unión Europea, concretamente las que tienen que ver con este proceso de integración de la Unión Monetaria y el corsé fiscal en el que se inscriben pues, las periferias y todos los que estamos en este proceso? Claro, yo creo que
yo estoy muy de acuerdo en que la caída del muro de Berlín supone un cambio importante, ¿no? Ya habían empezado Reagan, Thatcher a romper determinados conceptos de la derecha, que pierde el miedo de alguna forma y se lanza claramente y sin tapujos a defender las posiciones ultraliberales, además con una política clara de control de la opinión pública, ¿no? O sea, yo creo que prácticamente no existen ya medios dominantes o no dominados por la ideología liberal, y esto implica el que paulatinamente van consiguiendo no solo cambiar incluso ideas comunes, sino como que buena parte de la izquierda pierde el norte y pierde la capacidad de ser crítico con esos valores. Y eso se percibe en todas las políticas, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, esa unión alemana repercute mucho en todo el proceso que tú señalabas, es decir, Alemania se convierte, y lo decía Borrell también, en claramente el líder, no diré democrático, de la Unión, el que marca todas las líneas, el que condiciona a todas las demás, y al mismo tiempo, al predominar de forma tan brutal los intereses nacionalistas, pues significa que se diluye dentro del propio Parlamento las posturas ideológicas. Es decir, estamos viendo cómo en cada país parecen defenderse más los intereses de país que los intereses ideológicos, ¿no? Y a veces te sorprende cómo se pueden votar unas cosas en unos momentos determinados. Entonces, yo creo que ahí, digamos, la batalla ideológica es la gran batalla que están venciendo, ¿no? Aquello de, no sé si era Warren Buffett el que dijo, claro que hay lucha de clases y la estamos ganando, ¿no? Pues desgraciadamente es un poco cierto, ¿no? Y que lo que hace falta es un rearme ideológico de valores que han conseguido que de ser dominantes pues hayan pasado a ser casi secundarios en los debates, casi vergonzantes a veces, ¿no? Antonio, seguro que tienes que decir... Sí, yo por conectar un poco con lo que estáis diciendo, casi lo ilustro con un ejemplo que ha salido en la parte inicial que habéis sacado, ¿no? Sí, de la historia, ¿no? De la historia, exactamente. Es que es el carácter irrevocable del euro, por ejemplo. El carácter, ¿no? Es decir, es una idea que los alemanes repiten machaconamente, y es que el euro es irrevocable, nadie se puede salir del euro, todos estamos metidos dentro del euro para siempre, etcétera, etcétera, ¿no? Esto conecta con la idea esta del ordoliberalismo, ¿no? Que es una especie de neoliberalismo con cara, digamos, con una cierta alma social y con alguna regla así como muy rígida, digamos, como esta, por ejemplo, ¿no? Esto no es verdad, es decir, esto no está en los tratados, es mentira. Es directamente una mentira. Lo que pasa es que, no sé si era un coetáneo suyo, que creo que era Goebbels, ¿no? Que decía que si tú repites una mentira machaconamente hasta 1.000 millones de veces, al final la gente se la acaba creyendo, acaba siendo verdad. Pero no es cierto. Dicen que no se puede salir, pero no algunos salir. Sí le pueden echar. No te puedes salir, pero te puedes... ¿no? Es decir, el mejor de los mundos para los alemanes. No te puedes salir por propia voluntad, pero puedes echar a los griegos, vamos, en definitiva, ¿no? Que es un poco lo que tienen en la cabeza, ¿no? Lo que les interesa ahí. Antonio... Pero eso, jurídicamente al menos, ¿eh? Luego hablamos de los fundamentos económicos y tal, que eso, bueno, pues efectivamente, yo no digo que no tenga costes y tal y cual. Pero precisamente el ordoliberalismo apunta mucho, digamos, insiste mucho en que eso es una regla constitucional del tratado. Y no es cierto, no está absolutamente en ningún lado dicho así. Se basan, por ejemplo, en que si no hubiera opt-outs, por ejemplo, a favor de Reino Unido, a favor de Dinamarca, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? No es así, no está. Es decir, yo la sensación que tengo es que no solamente el euro está construido sobre unas bases muy sesgadas, digamos, porque las construyen, lo diseña, digamos, la moneda única, dos países fundamentalmente Alemania. Además, no solamente está mal construido, tiene errores de diseño graves, sino que además está todo aderezado, digamos, la salsita que se pone al final para acabar de darle gusto, digamos, a esta ensalada son mentiras, digamos. Es que son cosas que no son ciertas, por lo menos desde una perspectiva más técnica. No sé si yo diferenciaría... No, pero tú lo has diferenciado. Jurídicamente es obvio que no es cierto. Otra cosa es que económicamente es evidente que para el euro es un golpe muy fuerte si alguien se sale y demás, ¿no? Entonces, que económicamente se defienda, es decir, del euro no se va nadie, es casi como defender porque si no,
Es verdad que pues desgraciadamente lo hemos vivido, que las presiones especulativas son tan fuertes que pueden cargarse lo que quieran. Económicamente, es decir, no tiene sentido tampoco, porque el reverso de la salida del euro es la expulsión, y sin embargo los alemanes la expulsión la ven estupendamente bien, maravillosamente bien, absolutamente. Casualmente no lo han hecho. Absolutamente, no lo han hecho los mercados, que es diferente. Los hecho... mercados son los que no ven, y ahí así te doy la razón, efectivamente, porque implica, si Grecia se va, implica un haircut del 50 al 60, en lo que sea, por ciento. Entonces los mercados te dicen, un momento, que yo tengo bonos griegos y por tanto no me interesa absolutamente nada que tú te vayas. Se devalúa la moneda. Los mercados los que están sosteniendo al euro. Mercados, o sea, quiero decir, la gran paradoja de la historia del euro es, por ejemplo, que cuando el euro empieza, tú tienes reglas de no bailout. Son reglas de no rescate. Tú no puedes rescatar ni a Dios, digamos, dentro de la moneda única. Y sin embargo, lo que hemos visto desde 2008 hasta ahora son 8 rescates financieros. 8. O sea, no uno puntual, no sé qué, de un tal cual. No, 8 rescates financieros. 1, 2. Grecia... Pero rescates financieros a la banca y a los créditos. Tú no puedes rescatar... sí, pero rescates soberanos, en realidad, que luego se atribuyen a la banca, como ha pasado, por ejemplo, en el caso español. ¿De acuerdo? Pero es que hay una regla de oro en el tratado, que es el artículo 125 del tratado, que dice que no se rescata absolutamente aquí a nadie. Pero yo creo que no dice exactamente eso. Sí, el artículo 125... la interpretación que al final, para mí, no lo dice literalmente eso. Lo que viene a decir es que ningún Estado es responsable de las deudas de otro Estado. Eso lo que hace es reforzar la idea de que cada Estado es soberano en la emisión de su deuda y que los demás no se van a ver. Pero eso no quita a que un país voluntariamente preste dinero a otro país. Que eso es un rescate, sin duda. Pero yo no veo que esté explícitamente, está astutamente, ambiguamente puesto y bien han aprovechado esa ambigüedad. O sea, lo que dice el artículo 125 es que ni la Unión Europea ni sus Estados miembros colectiva ni individualmente asumirán las liabilities, digamos, es decir, los compromisos de deuda que hayan en los que hayan incurrido. Y no los asumen, por eso prestan dinero. Los Estados miembros. No, claro, pero sí que los asumen a través del SM, claro, a través del mecanismo de estabilidad financiera, digamos, o de estabilidad permanente, hay una asunción, hay un rescate, eso no lo duda nadie, digamos. O sea, uno. Y dos, déjame terminar porque la idea yo creo que es bonita, ¿no? Ilustra perfectamente en dónde estamos, ¿no? La locura en la que estamos, ¿no? Es decir, Grecia, Syriza gana con una plataforma, con un programa de no rescate, de no aceptación del tercer rescate, incluso de la última parte del segundo rescate. Gana con eso. Y cuando Syriza gana, lo primero que hace es decir, oye, no queremos el rescate, queremos o un rescate renegociado en unas condiciones absolutamente diferentes, o si no queremos rescate y aténganse ustedes a las consecuencias. Bien, lo que ocurre es que a Grecia le tuercen la mano hasta que acepta el rescate. O sea, vamos a ver, estamos en el mundo justo contrario del mundo que diseñaron los alemanes y los franceses en los años 90, en el 99, con el tratado en el 90 y pico, con el tratado de Maastricht, ¿no? Es decir, por eso digo que todo esto está aderezado, además de con unos errores de diseño sorprendentes, con toda una serie de mentiras que luego, cuando es conveniente, uno se salta, aplica o coge o deja en función de si conviene o no conviene. Claro. Pero ahí está lo mismo que hablamos antes. Una cosa es lo que digan los tratados y la letra que el papel lo hace para casi todo, y otra cosa es la terquedad de los hechos. Y los hechos hoy, volvemos al principio, es que el control financiero es brutal y realmente la democracia es cada vez más formal y aparente y estamos controlados por esa situación. Y por lo tanto el debate de fondo es cómo podemos ir corrigiendo ese control externo de la democracia que tenemos. Porque al final, si no, todo lo demás pues no dejan de ser flores, pero al final es ese retorcimiento el que realmente hace que tengas que agachar la cabeza y decir que adelante, ¿no? Estamos hablando de una economía muy pequeña, No, pero es que eso es lo increíble, que una economía... Pero eso es precisamente lo relevante. No son solo los mercados. Claro. Es precisamente
o no activamente los mercados. No hace falta que intervenga, ya el temor a que intervengan lo hace. La fortaleza del euro es que se salva con unas palabras de Draghi, es decir, gastando 0 euros en la intervención, y la debilidad precisamente que una economía tan pequeña como Grecia, cuando se plantea una salida o expulsión, amenaza a todo el conjunto. Cuando tú anuncias una irrevocabilidad, aunque no esté en los tratados, pero tú presumes de una irrevocabilidad, que luego resulta que tiene excepciones, esa irrevocabilidad es intentar convencer que después de la primera o la segunda excepción ya no va a haber más, es imposible de contener, ¿no? Entonces, dejando que os plantee una pregunta, y estáis planteando lo que es básicamente el euro en la situación de crisis, ¿no? Es decir, la gestión económica que implica la moneda única de esta crisis, la gestión económica de la crisis. A mí me gustaría preguntaros una cosa: ¿ha facilitado la gestión económica la existencia del euro a los países de la zona euro? Es decir, ¿tenemos mejores perspectivas que otras zonas económicas que no tienen el euro, que no tienen este tipo de diseño institucional? Bueno, es una pregunta retórica porque la Unión Monetaria o la zona euro tiene las peores perspectivas ahora mismo. Es decir, la pregunta que os lanzo es ¿cuáles son los elementos que permiten decir que la Unión Europea en su zona euro pues tiene peores perspectivas? ¿Qué es lo que lo explica? ¿El Banco Central Europeo, la política del Banco Central Europeo, el quantitative easing, el no quantitative easing hasta hace unos años, el que no se pueda? ¿Qué es lo que explica el hecho de que la Unión Monetaria y Económica hoy en día está en peores condiciones que otras zonas geográficas debido a la existencia del euro? Y os lo dejo en la mesa. Bueno, si quieres empiezo Dispara, yo mismo. Antonio. Disparo. A ver, yo lo que diría es que, bueno, salta a la vista que la gestión de la crisis ha sido absolutamente desastrosa y ha convertido la eurozona en un problema añadido al problema global que había cuando estalló la crisis de deuda. Pero hay una contradicción que es, o sea, cuando dices, bueno, el euro realmente está peor que otro sitio, sí y no al mismo tiempo, es decir, potencialmente tiene mayores capacidades. El problema es que hay que gobernarlas. Y vuelvo a la idea de que el problema es que hay que poner de acuerdo a acreedores y deudores. Me refiero a lo siguiente: una economía que tiene deuda pública emitida en su propia moneda, por y esa moneda es una moneda fuerte, es decir, es una moneda bien aceptada en los mercados internacionales, es la segunda después del dólar, no puede quebrar, por la sencilla razón de que ante la falta de deuda puede emitir más deuda. Es decir, en el peor de los casos puede llegar a emitirla otra vez, es decir, no tendría ese problema. Y sin embargo lo tiene. Y lo tiene por eso mismo, por el riesgo de lo que supone para los mercados financieros la ruptura, ya sea total o ya sea de una o varias partes, que se puedan salir. Y pero lo para que eso ti supone. El principal elemento es la deuda, digamos, que sostiene o que permite generar un consenso en los mercados para sostener el euro. Es decir, la deuda privada, que esos mercados financieros privados tienen miedo de que si se rompe el euro, evidentemente tiene que haber quita y pierden dinero. La deuda privada, sí, digamos, la deuda privada que ha generado y que ahora hay un problema de que esa deuda es enorme, es impagable, entonces el debate está en quién asume los costes de ese impago de esa deuda privada. Y la deuda pública, que es la socialización, en el caso de Grecia, de esa deuda anteriormente privada, que está en los organismos europeos ahora mismo, un 80% de la deuda griega está en instituciones comunitarias, que es el coste político que eso supone, especialmente, por ejemplo, para Alemania, que tiene que vender una solución y la única solución que hay es que a Grecia se le tienen que aplicar unas quitas considerables y entonces eso lleva un coste político. Juan, estaba levantando el boli. Sí, porque, digamos, yo me hago otra pregunta, ¿no? ¿Quién asume el coste de la deuda en el caso de una quita? Vamos a ver, volvamos a los orígenes. ¿No han estado pagando y están pagando una prima de riesgo brutal? Grecia en concreto y en algunos momentos España y demás. ¿Qué significa prima de riesgo? Que usted se arriesga a perder el dinero. Por lo tanto, casi debería ser un principio de decir, mira, llegadas a esta situación, usted por lo menos va a perder lo que ya ha cobrado como prima de riesgo. Y eso reduce la deuda al 50%, porque buena parte de la deuda la está generando esa prima de riesgo que se está pagando. Entonces, esto nos lleva a otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿recordáis que hubo sobre la mesa, se nos dijo de la Comisión Europea, la posibilidad de crear una agenda de rating de riesgo, ¿no? de valoración de riesgo europea, pública y demás? ¿Qué fue de aquel proyecto?
desapareció de la noche a la mañana. Es decir, que estamos en manos de unas agencias privadas ligadas a intereses financieros claros y demás, que son los que marcan en cuánto vamos a perjudicar ahora a este país en su deuda soberana, ¿no? Entonces, oiga, si usted está cobrando una prima de riesgo, eso significa que tiene que haber posibilidad de una quita, porque si no, la prima de riesgo, por definición, no tiene sentido. Claro, pues entre acreedores y deudores siempre claro, se comparte un riesgo, es pero una depende sensación, una vez más, de tomadura de pelo. Es decir, pero bueno, entonces eso de la prima de riesgo, ¿qué significa si no hay riesgo? Pero para ser justo, por un poco por apuntalar esta idea de Juan Antonio, ¿no? Es decir, Estados Unidos, que nos sirve de modelo hasta para desayunar por la mañana, ¿no? Cada vez más, ¿no? Porque hay más obesidad todavía en España. Por los cornflakes. Y eso la culpa la tienen los americanos. Digamos que nos sirve de modelo para tantas cosas y tal, pues en esto es un modelo. En Estados Unidos, desde 1840 exactamente, se deja quebrar a los estados de la Unión. El último caso ha sido el de Puerto Rico, ¿no? Que están preguntándose sí, efectivamente. Los estados y por tanto las ciudades. Detroit, Motown, es el último ejemplo de una ciudad importante que ha quebrado, quiebran. Es decir, el Estado federal no hace bailouts, no hace rescates, deja que los estados quiebren y luego lo que pasa es que tiene un sistema de transferencias internas, que ese es uno de los elementos que hemos mencionado, me parece que en el vídeo y luego me parece que lo has mencionado tú, Juan Antonio, de transferencias donde se reactiva, ¿no? La situación económica, la posición económica de esos estados que sistema de transferencias que no tiene la zona euro. Pero mandar un mensaje, sí, en realidad los ordoliberales, yo parece mentira que sea yo, pero en este sentido rompo una lanza a favor de ellos cuando se diseña el euro, tenían razón en este punto concreto. Es decir, tú tienes que mandar al acreedor un mensaje claro de que si te pasas dando crédito no te va a rescatar nadie y tienes una pérdida. Por tanto, tienes que estar en equilibrio siempre. Es decir, no te puedes pasar, que aquí vemos las cosas siempre desde la perspectiva del deudor. Oh, es el deudor el que está pidiendo crédito, pero si pide crédito y se lo dan, alguien se lo está dando. Con lo cual, los problemas de riesgo moral, digamos, están bien diseñados en el fondo en el tratado. Si te los tomas en serio. El problema es que luego no te los tomas en serio. Insisto, en Estados Unidos, el riesgo moral es para el Estado que se sobreendeuda. Y no hay rescates financieros, no se producen rescates financieros, ni a los estados ni a las ciudades. Sin embargo, esa parte, digamos, en la Unión Europea, que en muchos otros aspectos sí que nos hemos inspirado en la tradición americana sobre su unión monetaria con el dólar, eso, sin embargo, hemos hecho caso omiso, ¿no? Es que es justo decir al respecto una cosa, simplemente que... Antonio, justo antes te dejo y pasamos al segundo bloque, que tenemos un vídeo. Perfecto. Seré breve. Solo una cuestión, y es que Alemania ahora plantea precisamente eso, es decir, que se haga un tipo de legislación que permita ese método de quiebras soberanas, pero en todo caso sigue siendo un problema mayor, que es que los estados no quiebran, no hay una ley internacional de quiebras soberanas, que por cierto Naciones Unidas, tanto Alemania como Estados Unidos han votado en contra. Bueno, pero hay una tradición, digamos, de quiebras. Eso es el libro de Kenneth Rogoff, ¿no? De España ha quebrado no sé cuántas decenas de veces. Y el Club de París, no hay un mecanismo. No es necesario, pero no es necesario que exista. Es decir, tú quiebras y quiebras. Sí, lo hay porque tienes que negociar la reestructuración. No, porque tú aplicas la ley mercado, tú aplicas tu ley interna, como es deuda soberana, no tienes ningún problema, recalificas la deuda y ya está. Se ha hecho con países latinoamericanos. Pasemos al segundo bloque, si os parece. El segundo bloque que queríamos, yo creo que hemos planteado muchísimos temas desde el punto de vista, digamos, negativo de la crítica al sistema o al método que hemos elegido de integración monetaria, pero necesitamos plantear también qué tipo de reformas se necesitan, si es que se puede reformar la unión monetaria y si es que no se tiene que plantear abiertamente la salida y la ruptura de esta unión monetaria por una nueva. Es decir, si una política progresista puede defender la remodelación de este proceso de integración o se tiene que tener una política rupturista. Vamos a ver lo que nos decía Josep Borrell al respecto y enseguida volvemos a la mesa. El margen de maniobra es muy estrecho. Si uno no quiere engañar a la gente, tiene que reconocer que los mecanismos de modificación de la estructura del sistema monetario europeo
son muy estrechos, porque requiere unanimidades, ¿no? Hay que modificar los tratados y eso requiere unanimidad. Y esa unanimidad va a ser muy difícil de encontrar, ¿no? Por ejemplo, habría que cambiar la función del Banco Central Europeo. Échele hilo a la cometa, tendría que conseguir que todos estuvieran de acuerdo y no lo van a estar. Por lo tanto, más vale no tocar las tablas de la ley, porque son difíciles de cambiar, pero utilizar los márgenes de juego que existen actualmente, ¿no? Y afortunadamente se ha hecho mucho más de lo que jamás se hubiera pensado. El quantitative easing del señor Draghi era algo que en el año 2009 sonaba blasfemia pura, algo inimaginable, ¿no? Una vez más a la fuerza ahorcan, y se ha acabado haciendo lo que se ha hecho sin tocar los tratados, pero sin duda alguna contorneándoles, ¿no? Ahora, modificarlos de verdad, cambiar las tablas de la ley, busque usted la unanimidad, se la encuentra. Bueno, pues nos hablaba del margen de maniobra que hay dentro y nos decía, hay poco margen de maniobra. Pero por otro lado, luego en cierto sentido nos decía que sí hay cierto margen de maniobra, ¿no? Porque es cierto que a pesar del corsé fiscal, a pesar del carácter conservador que tiene el proceso de integración, sobre todo en los últimos tratados, ha habido rescates, a pesar de que hablábamos de la dificultad de que los tratados, o debido a la interpretación, no podía realizarse. Ha habido un quantitative easing, ha habido diferentes cosas que parecía que hace unos años no eran posibles. Es decir, dentro de este marco de integración, a pesar del corsé, existe un margen de maniobra. Me estaba pidiendo Antonio. La pregunta es clara. Reformar, y si es reformar, ¿qué tipo de reformas? O romper, y si es ruptura, ¿qué tipo de ruptura? Ruptura o reforma, ¿no? Vamos a ver, no, ahora voy a eso, pero yo quería decir que plantea un problema, todo lo que tenemos por delante, grave de credibilidad, y los mercados en lo que se fijan es en la credibilidad que tiene un sistema, en este caso monetario. Es decir, tú lo que no puedes hacer en economía, en el mundo de la economía, y en particular en el mundo de la economía financiera, es fijar negro sobre blanco que vas a hacer una cosa y luego hacer no otra diferente, un poco diferente. Lo de contornear que dice Borrell, que está mejor que nunca, vamos, o sea, realmente Borrell es espectacular lo bien que explica, ¿no?, todo este tinglao. Yo diría que contornear no sé, en catalán debe querer decir algo mucho más fuerte, ¿no?, transformar o algo así, ¿no? Porque realmente lo que se ha hecho es lo contrario de lo que los tratados decían que se podía o se iba a hacer. Bien, entonces, en este momento de emergencia probablemente no había otra salida y tenías que hacer eso. Pero los mercados que ven eso tienen un problema, y es que les genera más volatilidad, más incertidumbre, más distorsión, digamos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la volatilidad, incluso en plena crisis, ha sido muchísimo menor. Ha habido estados que han mantenido más o menos estable su prima de riesgo, y la prima de riesgo del Estado federal ha sido, es decir, Estados Unidos es un valor refugio, de acuerdo, pero no ha sido tan. Yo creo que ese es un punto absolutamente importante, el de la credibilidad. Y en Europa, los mercados financieros, el problema que tiene es que no sabe qué es lo que va a hacer cuando apuestan o dejan de apostar por ella, ¿no? De Antonio a Juan. Venga. Bueno, yo estudié también Derecho y suelo decir que una de las cosas que aprendí es que toda norma es interpretable, ¿no? Y lo que fastidia es cuando se interpreta siempre en un sentido, ¿no? Porque si ese contorneo, que efectivamente es eso, interpretas las leyes como te interesan, y es bueno que se haga por otro lado, porque si no, nunca puedes prever todo en una norma. Pues el problema está en que, por ejemplo, eso, ¿no? Estamos en un club, no se pueden incumplir las reglas del club y tal, a Grecia se la ha machacado y demás, pero luego llega Hungría y dice que quiere excepcionar los temas de tráfico, de tránsito de personas y tal, y entonces ahí sí podemos admitir excepciones, ¿no? Entonces dices, una vez más nos están engañando, es decir, para lo que se quiere hay excepciones, para lo que se quiere se contornea y para que no se quiere no. Y casualmente es para lo social casi nunca hay excepciones, o si las hay son regresivas, ¿no? Y para lo financiero, en cambio, pues se busca la mejor interpretación posible, ¿no? Entonces volvemos, como siempre, a la raíz, es decir, la relación de fuerzas. Claro, es decir, o conseguimos unir fuerzas en contra de quienes están mandando de verdad,
o los demás debates serán, pues eso, leves contorneos, no siempre positivos, por otro lado, porque muchos de estos contorneos han sido más perjudiciales y favorables a la desigualdad que otra cosa, ¿no? Pero por ir a la raíz que decías, decía al principio, comentaba yo al respecto que la Unión Europea se parece más al sistema monetario europeo que una unión monetaria realmente, al margen de que efectivamente hay una moneda común. Y me refiero en esa idea al hilo de todo lo que se ve ahora, más allá de la reinterpretación, que siempre hay, pero también lo tienen los estados de tratados. Por cierto, el de Maastricht lo han cambiado más que la Constitución española. Pero al margen de eso está el tema de que había un vacío institucional, porque la tesis que finalmente o un vacío legal, por decirlo así, me explico. La idea que prevaleció, y se decía un poco en el vídeo al inicio, que prevaleció a la hora de establecer los criterios de la Unión Europea, o de la Unión Monetaria, mejor dicho, fue que la propia Unión Monetaria y los propios mercados generarían ese equilibrio, ¿no? Conseguirían esa convergencia que finalmente no ha sucedido. Es una decir, mano invisible de la convergencia. La mano invisible de la convergencia permitiría evitar esas tensiones y que finalmente había un aspecto político que era, no nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas, pero ya llegará al acuerdo, también forzados por las circunstancias y por el hecho de el roce hacia el cariño, ¿no? Volvemos al de equilibrio la a largo plazo. Exacto. Y a largo plazo todos muertos. Pero eso me lleva a la segunda cuestión, es decir, cuando se hace el sistema, cuando se pasa a la eurozona, es un intento de hacer que la unión monetaria sea gobernable, pero eso me retrotrae la idea de que y es un problema que plantea la eurozona, que cuando se dice lo de la salida como ganancia de soberanía, es que realmente no había soberanía monetaria antes de la eurozona y probablemente no la haya a la hora de salir de la eurozona. Por lo menos nos representa un incremento de soberanía en la ruptura del euro. No me resisto a plantearos la pregunta, ¿ruptura o reforma? ¿Y qué tipo de reforma y qué tipo de ruptura? Para no irnos, os quiero Ruptura sacar del euro, algo. ruptura del euro, ruptura de la Unión Monetaria, ¿o qué tipo de ruptura? A lo mejor una quita de la deuda a nivel de la eurozona es una ruptura de facto del euro tal y como lo conocemos, no lo sé. O hay que hacer desaparecer la moneda, no lo sé. Pero la cuestión es qué tipo de ruptura, si es que la necesitamos, o qué tipo de transformaciones. Se han puesto encima de la mesa algunos elementos, mecanismos de transferencia, eurobonos, la agencia de calificación europea, en fin, todo eso son elementos, entiendo yo, de reforma de la Unión que conocemos. ¿Alguno más porque la cuestión es que elementos de reforma los podemos extender encima de la mesa, pero ¿qué actores políticos ahora mismo en la zona euro que realmente puedan enarbolar la bandera de la transformación? Y tienen capacidad de implementar esas transformaciones los actores políticos. A ver, yo creo que estamos todos todos, por lo menos los que tenemos una visión un poco más abierta, digamos, de la unión monetaria, de los temas monetarios, digamos, tanto desde un punto de vista económico como jurídico. Estamos bastante de acuerdo, ¿no?, sobre lo que hay que hacer, probablemente ampliar el mandato del Banco Central Europeo, generar una unión fiscal de tal manera que haya transferencias, podemos hablar de eurobonos también, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que Borrell lo ha mencionado también en el vídeo, pero es verdad que el margen de reforma, digamos, es muy estrecho, no solamente porque se necesita la unanimidad, yo creo que ese no es tanto el problema, sino porque hay actores muy decisivos que tienen una capacidad de veto claro, ¿no? Y esos actores, ese actor concretamente, es Alemania. ¿Qué quiero decir con esto? Para que todo el mundo lo entienda, es que esas reformas no serán posibles si a Alemania no le interesa. Y solo serán posibles aquellas que a Alemania le interese. Entonces, si a Alemania no le interesan todas estas reformas que yo estoy comentando, y claramente muchas de ellas no están interesados en mutualizar la deuda de los españoles, por ejemplo, o la deuda de los griegos en particular, pues habrá que pensar en otro tipo de situaciones, ¿no? Ahora, una ruptura del euro por países como pequeños, por ejemplo, como Grecia, ¿no?, se ha visto que es algo muy, muy complicado. Esto estaba encima de la mesa. Varoufakis, concretamente, tenía una agenda, digamos, de ruptura, de salida del euro, y Varoufakis ahora ya no está en el gobierno, muy poco tiempo después de haber ganado Syriza por primera vez, ¿no?
Es decir, la ruptura, si no es una ruptura concertada, digamos, por varios países que estén en la misma situación, es una ruptura, yo creo que complicada. Pero rupturas de zonas monetarias ha habido, la Unión Monetaria Escandinava, la Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se han producido el caso de la paridad peso-dólar. Es decir, hay casos, yo creo que no nos tiene que dar tanto miedo, digamos, hablar por lo menos de ese tipo de temas, incluso en algunos casos plantearlo, ¿no? Yo estaría por una reforma radical, o sea, que casi conceptualmente pudiera calificarse de ruptura. Una ruptura, por lo menos, en la dirección de cambiara integración muchas cosas. actual. Es decir, yo creo que las incertidumbres y los costes, lo mismo, ¿no? A largo plazo serían a lo mejor más ventajas que inconvenientes, pero a corto plazo pasaríamos unos años probablemente muy malos, ¿no? Y con más fragilidad. Por lo tanto, yo estaría por una reforma profunda, ¿no? Coincidiendo con el análisis político de la dificultad que señalaban tanto Borrell como Antonio, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, ¿no? Una revisión a fondo del Banco Central Europeo que implica, entre otras cosas, discutir el mito de la independencia de los bancos centrales. Esta es una de las cosas, es decir, bueno, ¿por qué esa política tan importante como la monetaria está exenta de control democrático? No, señor. Es decir, no se cubren los puestos de decisiones políticas por oposición, ¿no? Segundo, todo el tema de la Hacienda que hemos dicho, la existencia de fondos de cohesión, ¿no? O sea, que son fundamentales. Por ejemplo, ¿por qué no un subsidio de desempleo europeo? Esto obligaría a que las crisis asimétricas casi inevitables por toda una serie de circunstancias y por mucho tiempo, pues automáticamente implicaran la solidaridad de quienes les vaya bien con la crisis y a quienes les vaya mal. Un estabilizador automático, una suerte de... Pero un estabilizador no solo como lo es en cuanto a ciclo, sino también en cuanto a desigualdades, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas de avanzar hacia un sistema, digamos, una Europa más social de lo que es ahora, ¿no? Para eso mismo se inventaron los estabilizadores automáticos, para que no dependieran del poder político de turno y por qué lado soplará el viento. Yo diría, por contestar a la pregunta que has planteado, diría que reforma pensando en que no es posible, es un planteamiento unilateral de un país, aunque España tiene más capacidad sistémica que Grecia, indudablemente. Bueno, eso es un planteamiento que sí Con lo estaría cual, bien. Sí que tiene más presión. Y yo, desde la reforma y planteando esa reforma en la que tiene que haber algunos elementos básicos, como es la mutualización de deudas y una reestructuración bancaria a fondo que implique, además, que sea inevitable cuando se hagan esas quitas de deuda privada y esa limpieza de deuda privada, que es lo que está atenazando realmente la demanda agregada. Y por otra parte, con respecto al Banco Central, bueno, lo del tema de la independencia, por ser modestos en la idea, bastaría con que el Banco Central Europeo se quedara sometido al Parlamento Europeo y no al Consejo Europeo. Al Parlamento Europeo pues suena utópico, pero es que la Reserva Federal... La tesis de Piketty, entre otras cosas. La Reserva Federal está sometida al Congreso. Es que no solo es una tesis, es que realmente existe. No es que digo que sea el ideal, pero desde luego es una mejora con respecto a lo que hay. Si queréis, lo que podemos hacer es una ronda de cierre, porque es un tema apasionante y habéis puesto encima de la mesa muchísimos elementos. Estaríamos aquí hablando, pues por lo menos otra horita, por lo menos. Pero yo creo que 20 segundos de cierre de cada uno para darnos, pues eso, una visión final acerca del tema. Antonio, si quieres empezamos contigo. Sí, yo creo que el euro, en principio, está aquí para quedarse. Hay que tener claro que es difícil hablar de rupturas, sobre todo rupturas unilaterales y por parte de países específicos, ¿no? Pero que quizá si hubiera alguna coalición de países, yo creo que tú insistías un poco en esa idea, ¿no, Antonio? Una coalición de países un poco con las mismas agendas, digamos, de reforma monetaria, se podría llevar a cabo quizá no la ambiciosa, pero sí la mínima, digamos, que necesitamos, y en segundo lugar plantear algo así como una especie de ruptura coaligada o algo así de la zona euro. Lo que sí que es verdad es que un país solamente, incluso países grandes como España e Italia, digamos,
pues es complicado, ¿no? Yo creo que tendríamos que estar hablando de más países. Y eso yo, sinceramente, no lo veo en este momento. Juan. Yo, en el fondo, pienso que lo que habría que intentar es romper esa estructura de países en las negociaciones, es decir, apostar realmente por una Europa de los pueblos y de las personas, y eso implica un rearme ideológico de todos aquellos que creemos en la Europa de las personas, ¿no? Y por lo tanto tener una fuerza democrática para intentar esos pasos que, mientras sea entre naciones, van a ser muy difíciles, porque como las opiniones públicas están controladas por unos medios dominados por los liberales, pues realmente es muy, muy difícil. Entonces, yo lo siento, pero voy casi a las raíces, es decir, hemos hablado, hemos apuntado reformas, pero solo las haremos posibles si hay mucha gente empujando para otra Europa y otro euro, ¿no? Antonio. Bueno, incidir un poco en la línea de lo que ha planteado Antonio, en que una ruptura unilateral es, yo diría que ingobernable, esa salida unilateral para un gobierno que lo decida, pero se pueden plantear negociaciones, que el costo o la dificultad de hacer una negociación entre un grupo de países para salir es más o menos el mismo que puede ser para intentar reformarlo. Quiero decir con esto que se puede plantear desde una visión más colectiva esa reforma, pero sin descartar en ningún modo, en ese sentido, una salida, que el euro ni estará para siempre, ni ha estado siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo personalmente he disfrutado mucho del debate, así que nada, muchísimas gracias por vuestra visión y os esperamos otro día por aquí. Os emplazamos a otro debate del euro. Otro euro es posible. Otro euro es posible. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Pues ya lo habéis visto todas vosotras. Teníamos 3 invitados hoy. No ha coincidido que no teníamos a ninguna mujer, pero bueno, no queríamos dejar pasar la ocasión de recordaros que hace 84 años, el 1 de octubre, pues se aprobó la Constitución, o en la Constitución de la Segunda República, el voto femenino. Y desde aquí queríamos, desde ECO, hacer nuestro pequeño homenaje a ese hito en la historia de la democracia de este país. En cualquier caso, yo quería dejar encima de la mesa una frase que probablemente se podría atribuir a cualquiera de nuestros invitados, y es que es pequeño el margen de reforma, pero no el margen de cambio. Es decir, hay posibilidades de cambio de esta zona y de esta zona euro y de esta unión monetaria económica, y para ello necesitamos la construcción de actores políticos que, entre otras cosas, y desde la periferia, están reclamando ese cambio en la dirección del proceso de integración. Bien, pues desde aquí nosotros queríamos aportar este granito de arena con nuestro debate. Y, como siempre, no queremos irnos sin anunciaros 2 eventos. El primero de ellos es el jueves 15 de octubre en Madrid, en el Auditorio Palacio de Cibeles. Son las Jornadas Internacionales sobre Prostitución y Trata de Mujeres. La prostitución es incompatible con la igualdad entre hombres y mujeres, es el título de este evento, y se produce desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Así que en Internet podéis encontrar toda la información. Y el segundo de los eventos es la 6ª Escuela de Formación de la Fundación Europa de los Ciudadanos. Se producirá en Madrid el 23, el 24 y el 25 de octubre en el Centro de Formación de Abogados de Atocha de Comisiones Obreras. Y es en la calle Sebastián Herrera, número 14, de aquí de Madrid. Participan 2 de los compañeros. Antonio Sanabria es uno y Fernando Luengo es otro. Así que os emplazamos a enteraros o a poder encontrar más información y a que asistáis a este interesante evento. En cualquier caso, nosotros nos despedimos, os damos las gracias una vez más por estar ahí, por seguirnos, por compartir en las redes sociales. Ya sabéis que podéis encontrar este programa en la web de Público y en la web de nuestros compañeros de Temex, la televisión social, y nosotros nos despedimos hasta el próximo. En 2 martes tendremos un programa sobre China y su capacidad emergente, su cambio de modelo de crecimiento, un tema sin duda apasionante y que estará que acaparará titulares de periódicos de los próximos meses. Nada más, muchísimas gracias, hasta la próxima.